Lo primero que tenemos es que cuando un bebé va a ir al pecho, busca, ¿no es cierto?, este pecho. Muchas veces nosotros le tocamos acá la mejilla cuando estamos examinando a ese bebé y ese bebé gira su cabeza para buscar el pecho. Doctora Romina Torres Salinas, pediatra, consejera de lactancia y docente. Y cuando viene aquí el pezón y toca el paladar, sigue dando esa respuesta sensorial, esa respuesta táctil, que se va nuevamente a todo este sistema y empezamos con la succión. Si traccionamos muy fuerte a un bebé en un parto, por la razón que sea, pudiésemos elongar ese cuello, pudiesen las fibras tensarse y generar compresiones mecánicas también de esos nervios. Cualquier cosa que afecte a nivel del cráneo o el cuello, que es lo que nosotros llamamos disfunciones cráneo-cervicales, pueden afectar la lactancia materna. Hola, te doy la bienvenida al podcast del Poder de la Lactancia Materna, un espacio en donde investigamos, aprendemos, discutimos y sobre todo nos enfocamos en la lactancia y en la etapa del puerperio. Es importante conocer esta etapa tanto para las mamás que están en periodo de gestación, tal vez tengan esa mente de querer conocer lo que se les viene en la maternidad, y también a las mamás que están dentro de esta etapa, que les surgen muchas dudas. Esta información también es para ellas, así como también para profesionales de la salud que atienden a estas mamás, a estos bebés, y de pronto tienen muchas dudas, y aquí tratamos de darles toda la información que necesitan para que la puedan aplicar. El día de hoy tengo como una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema fantástico. Ella es la doctora Romina Torres. Romina, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Natalia, por esta invitación. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, estoy feliz, estoy agradecida contigo que nos estás dando el espacio, sé que nos vas a dar información valiosa y emocionada de saber que vamos a escuchar realmente información que va a servir mucho a mamás y a profesionales. La doctora Romina, para quien no la conoce, es mamá ante todo, tiene esa experiencia y ella también es doctora, es pediatra. Doctora me refiero a que es médico, es pediatra y adicionalmente cuenta con varias certificaciones. Una de ellas es ser consejera de lactancia y de otros temas que muy seguramente si la investigan pues pueden consultar con ella, del sueño, de alimentación complementaria, etc. Y adicional es docente también, lo cual es muy importante. Ella nos va a hablar hoy acerca de, la lactancia tiene muchos puntos de vista. Este en especial no es muy conocido, creo que vamos explorando cada vez más, lo cual es fantástico porque es la mirada de la lactancia desde el punto de vista de lo que hace el bebé, de los reflejos que tiene para poderlo llevar a cabo, que ya sabemos que es succión, deglución, respiración, coordinación de todos estos, básicamente procesos que necesita para su supervivencia. Y esto lo vamos a ver desde el punto de vista del sistema musculoesquelético y del sistema nervioso, lo cual es fantástico de descubrir y de aprender. A mí me parece emocionante porque es entender a la lactancia desde un punto de vista que se enfoca en el bebé y que tal vez podemos como mamás darnos cuenta de que algo está pasando, pero también como profesionales yo creo que ellos son los más idóneos en que saben exactamente qué puede estar pasando de acuerdo a algunas, bueno, ya nos dirás más adelante, Romina, lo que pueden observar para saber si hay alguna dificultad o no.
Así que el tema es muy emocionante. Y exactamente eso que tú comentas, Nati, que muchas veces nos centramos más en la mamá cuando tenemos como estas dificultades en el acople y vamos haciendo cosas para que esta mamá vaya mejorando su técnica, cuando muchas veces la dificultad viene dada del lactante, no desde la mamá. Entonces, eso es lo que queremos conversar hoy día para que quede un poco claro. Sí, sí, que me encanta, porque como lo decía anteriormente, explorar y aprender esto es realmente emocionante y verlo con tanta profundidad. Así que, Romina, aprendamos contigo desde el principio las cosas básicas. ¿Qué nos puedes decir del sistema nervioso del bebé? ¿Cómo lo coordina? Esas bases, ¿por dónde empezamos? Ya, bueno, hoy día primero vamos a hablar como del amamantamiento, que es cuando Así es. el bebé extrae directamente del pecho materno, ¿ya? Porque muchas veces esa coordinación o la musculatura, etcétera, las funciones distintas si estamos hablando de una mamadera con leche materna. Entonces vamos a hablar de amamantamiento propiamente tal. Y efectivamente en esa coordinación que hablábamos para la alimentación es que está esta triada que es la más importante, que es la que tú mencionabas, Nati, que es de la succión, deglución y respiración. Y Ujú. esta triada en el fondo nos permite que este bebé se alimente de forma eficiente, pero además que esté coordinado implica que sea seguro, que no vaya a ingresar leche a las vías respiratorias. Y eso, su coordinación, como tú preguntabas, está dada por el sistema nervioso central, Ujú. específicamente por una estructura que es el troncoencéfalo, ¿ya? Y ahí principalmente el bulbo raquídeo y el puente son actores principales en esta coordinación, porque ahí en esa zona se encuentran unos núcleos de unos nervios que se llaman los pares craneanos, que para la alimentación son muy importantes. Sí, nos estás hablando de temas así súper específicos, pero me imagino que esto que nos estás nombrando está como dentro, podemos decirlo desde la ignorancia, está dentro del cerebro, está dentro de la parte cervical, ¿de dónde exactamente como para ubicarnos? Para ubicarnos en el lugar. Eso está en nuestro cráneo, específicamente el sistema nervioso central se compone de varias estructuras. Tenemos nuestro encéfalo, nuestro cerebro, más abajito viene el troncoencéfalo, que es parte también del sistema nervioso central, y más hacia abajo tenemos la médula espinal. Entonces estamos hablando de lo que está y lo que sucede dentro del cráneo del bebé, o de nuestro cráneo también, que tenemos la misma estructura. Ya, genial, súper, entendido completamente. Ahora explícanos, pues, cómo se activan y qué función tienen con los reflejos que acabamos de mencionar. Porque, a ver, pues sí, sabemos que todos tenemos la opción por ejemplo, succionar, de llevarnos el dedo a la boca y succionarlo. Bueno, pero explícanos tú más a ciencia cierta para entender. Ya, lo vamos a hacer un poco más práctico porque yo sé que son conceptos difíciles muchas veces de entender, sobre todo para la gente que no es del área de la salud. Súper. Entonces, quiero irlo explicando en relación directa al amamantamiento para que vayamos viendo cuáles son las estructuras que se van a ir activando. Entonces, Exacto. sí, yo traje mi modelo para poder ir explicando. Entonces, lo primero que tenemos es que cuando un bebé va a ir al pecho, busca, ¿no es cierto?, este pecho. Muchas veces nosotros le tocamos acá la mejilla cuando estamos examinando a ese bebé y ese bebé gira su cabeza para buscar el pecho. Esto es pura activación nerviosa. Vamos a tener, por ejemplo, que yo cuando toco voy a activar las vías sensitivas, las vías que sienten en este bebé, el tacto, ¿no es cierto?, de la mejilla, los labios, el mentón, y eso se va a ir al sistema nervioso central, se va a integrar y va a generar una respuesta. Y esa respuesta es una respuesta motora, una respuesta de movimiento. Entonces, cuando partimos, tenemos acá, estimulamos, ese bebé va a ir hacia el lado, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué se está activando? Se está activando un nervio que se llama el trigémino, que da un poco lo mismo, pero para que sepan los que son profesionales de la salud.
Y ese nervio va a llevar la información hacia nuestro cerebro, ¿no es cierto?, hacia el tronco encéfalo, y va a producir una respuesta motora. Ese trigémino va a hacer que se abra la boca, ¿ya? Y además tenemos otros nervios involucrados. También tenemos el accesorio que va a hacer que gire la cabeza el bebé, y con esta apertura grande de boca vamos a ir recién a acoplarnos. Y cuando viene aquí el pezón y toca el paladar, sigue dando esa respuesta sensorial, esa respuesta táctil, que se va nuevamente a todo este sistema, y empezamos con la succión, ¿ya? Para que este bebé pueda succionar, pueda tragar, necesitamos también los movimientos de la lengua. Y esos movimientos también están controlados por el sistema nervioso, por los pares craneanos. En este caso, por un nervio que se llama hipogloso. Y ese va a ser el que nos ayude a esa movilidad. Por otro lado, también tenemos que, para que el acople y todo sea eficiente, no se puede romper el sello. Entonces acá tenemos musculatura alrededor de la boca que está controlada por el nervio facial. Entonces eso va a hacer de que no se pierda la presión y podamos extraer esa leche materna. O sea, son puros nervios. Son puros nervios, sí, eso me estoy dando cuenta. Es como la respuesta de la parte sensorial nos lleva al movimiento y básicamente resulta algo muy mecánico, pero viene a partir del impulso nervioso. Exactamente. Si todo esto es sensibilidad que se integra y da una respuesta motora. Y esa respuesta motora es la que permite al bebé activar su musculatura para poder extraer la leche materna. Ya, genial. Oye, una pregunta, porque sé que estos reflejos, digamos que se van desarrollando a medida que está en el útero, básicamente. A final, o sea, cuando el bebé nace a término, es decir, un bebé normal, no normal, sino a término, pues de semanas gestacionales que son a término. Esto se va a ver en el bebé. Esto que tú mencionabas de búsqueda y todo, eso lo vamos a ver, la mamá lo puede ver, todos lo podemos observar. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento se hace este desarrollo? ¿O cómo sabemos que está evolucionado? ¿O cómo pasa esto internamente en el útero? Sí, efectivamente los reflejos se van alcanzando en la medida que vamos avanzando en las edades gestacionales. Uno recién, para ver una triada de succión, deglución, respiración más coordinada, estamos hablando de las 36 semanas de gestación, ¿ya? E incluso así, bebés que nacen de 37 semanas, incluso 38 semanas, pueden ser descoordinados en sus procesos. Y por eso es tan importante evaluar también al lactante, porque muchas veces los prematuros tardíos que llamamos nosotros, que son los prematuros más grandecitos de 36, 35 semanas, como que uno los ve y piensa que ya son de término, pero son los que se van a la casa y se van con hartas dificultades de lactancia. Entonces esos lactantes tampoco hay que olvidarlos, ¿ya? Porque generalmente antes de las 32 semanas todos sabemos que ese recién nacido va a tener dificultades en su succión, porque todavía no está madura. Pero esa pequeña colita que queda de las 36, 35, 36, incluso 37, a veces también son descoordinados y quedan un poquito ahí, en que uno los agarra y los pueda apoyar. Entonces estos reflejos, que en el fondo un reflejo lo que quiere decir es que es una respuesta automática, ¿ya? Y esta respuesta automática le va a ayudar al niño a alimentarse una vez que está fuera del útero. Y los practica inútero, ¿ya? Pero una vez que él sale, tienen que activarse y efectivamente uno lo puede ver, uno lo puede buscar en el examen físico, tocamos comisura, el bebé va a buscar, realizamos este movimiento, el bebé va a abrir su boca, ¿no es cierto? Y lo vamos a poder identificar. Cuando tenemos lesiones del sistema nervioso central o en el fondo ya sea por un parto difícil que bajó el oxígeno, etcétera, podemos tener que estos reflejos no estén y son un signo de alarma o pudiesen estar enlontecidos también, pero efectivamente uno los puede ver al momento que el niño nace.
dependiendo de su edad gestacional, si es que van a estar presentes o no, y si van a estar maduros o no. Genial, ya entendido. Esta partecita de que depende de cómo nacen, creo que la vamos a ver un poco más adelante dentro de las preguntas que tengo para hacerte, porque sí me interesa profundizar. Pero antes de eso, me gustaría primero preguntarte, ¿qué tan fuertes o qué tan débiles nacen los bebés en este sistema nervioso? Como para saber qué tan delicados son en estos reflejos, como en esta estructura. El sistema nervioso es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Nosotros nacemos más inmaduros en el fondo desde el punto de vista del sistema nervioso. Ahora, Claro. estos reflejos, si es que uno los incorporó in útero, los va a tener cuando el bebé nace. El problema se da no sé si el problema, pero donde podemos tener dificultades o en lo que tú hablas de si son más sensibles o no, es en que, en el fondo, la cabeza de este bebé tiene cartílago. Entonces está diseñada como para poder comprimirse, ¿no es cierto?, y poder pasar por el canal del parto y poder salir. Sí, como estábamos hablando que todas estas estructuras que controlan la lactancia están en el cráneo y abandonan el cráneo por la base. Hay un huesito y ese hueso, que es donde está la base del cráneo, tiene hartos hoyitos y por esos hoyitos pasan estos nervios que estamos conversando. Entonces, si es que tenemos un cráneo que por alguna razón fue comprimido más o se elongó de alguna forma, esos nervios que pasan pudiesen estar comprimidos o lesionados y eso podría alterar el proceso. Entonces sí, es un sistema nervioso que de cierta forma es lábil a las compresiones mecánicas que se puedan generar en el paso de estos nervios, ya sea por la base del cráneo, que es por donde salen, o por el cuello, que también tienen un trayecto por la parte cervical. Entonces, por ejemplo, si traccionamos muy fuerte a un bebé en un parto, por la razón que sea, pudiésemos elongar ese cuello, pudiesen las fibras tensarse y generar compresiones mecánicas también de esos nervios. Entonces, igual es un bebé que es lábil a las compresiones mecánicas. Ya, o sea, hay como, digamos, para entenderlo desde mis palabras, no nace débil el bebé, pero sí es de cierta manera delicado para poderlo tratar, ¿cierto? Exactamente. No es que sea débil, él viene con su sistema nervioso maravilloso, si es que se desarrolló in útero, pero Claro. Ciertas cosas que podemos hacer desde fuera nosotros podría comprometer esos reflejos. Y incluso no necesariamente en el parto propiamente tal, sino también después postnatalmente, cuando los posicionamos siempre para un mismo lado, ¿no es cierto? Hay mamás que toman solo con un brazo porque es su brazo más fuerte, entonces siempre el bebé está por el mismo lado, la misma información, y eso también pudiese generar ciertas alteraciones en cuanto al posicionamiento de ese recién nacido. Ya, genial, genial. Vamos entendiendo y vamos profundizando súper bien. O sea, me está quedando así como la imagen mental de cómo va todo el sistema. Para la audiencia, quiero también hacer como una acotación que vamos a hablar de bebés a término o pues que ya tienen como estos reflejos, digamos, evolucionados, porque sabemos que cuando son prematuros, así como tú mencionabas también, como prematuros, pues así como muy en la línea, pero igual son considerados prematuros, y más los extremos prematuros y todos ellos, pues claramente su evolución en estos reflejos va a ser diferente, ¿cierto? Confírmame esto. Cierto, sí. Sí, ya, genial. Entonces, aquí no vamos a explorar en ellos porque considero que es un tema
para abordar en otro episodio de otras situaciones. Y bueno, aquí vamos a abordar son los bebés a término y básicamente, según entiendo, los factores que pueden estar interviniendo en este sistema que nos estás explicando nervioso es básicamente el parto, la manera en la que se hace el parto y el periodo posparto después de que nace. O sea, a partir de que nace, ahí también puede existir, así como nos decías. Esos son como los dos caminos por los cuales se puede interferir el sistema nervioso, ¿cierto? Igual hay más caminos en los cuales puedes estar interferido, sobre todo en posiciones directas en el útero. ¿Ya? Yo sé yo sé que es algo que queremos conversar más adelante, pero en el fondo, cuando tenemos poco espacio intrauterino, por ejemplo, en un útero bicorne que está separado, o tenemos un embarazo gemelar en donde hay 2 bebés dentro del útero y hay poco espacio, eso puede generar de que este feto en el fondo tenga poco movimiento y pueda adoptar ciertas posturas más viciosas, y eso también puede afectar. Yo sé que lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero en el fondo podemos tener un bebé que nazca con tortícolis muscular por una postura que mantuvo durante el útero, y eso no tiene nada que ver con la forma en que él va a nacer o el parto, igual puede tener dificultades en su lactancia por eso. O sea, yo creo que como para entenderlo bien, Sí. cualquier cosa que afecte a nivel del cráneo o el cuello, que es lo que nosotros llamamos disfunciones cráneo-cervicales, pueden afectar la lactancia materna. Genial, clarísimo. Cualquier cosa que suceda, ya saben, por favor, que nos quedemos con esa información bien grabada. Cualquier cosa que suceda puede afectar la lactancia materna. Lo menciono y le hago énfasis porque sé de muchas mamás que tal vez se quedan con la duda de por qué no me salió mi lactancia. Y bueno, si bien todavía no tenemos las respuestas a todo, se está estudiando mucho, se está profundizando mucho, pero esto puede ser una información valiosa para tener en cuenta. Puede ser una causa. Sí, exactamente eso que tú dices. O sea, de lo que estamos hablando actualmente no hay bases médicas, así como en la literatura médica, que tengamos una evidencia sólida de lo que estamos hablando hoy día, pero los profesionales que nos dedicamos a lactancia materna cada vez lo vemos más y se repiten patrones de este tipo de pacientes y de este tipo como de diadas de mamá e hijo que no logran lactancia, en donde el problema está en el recién nacido, y cuando uno hace ciertas intervenciones, la lactancia materna mejora. Entonces, si bien no existe una evidencia sólida al respecto, como tú mencionas, sí son cosas que estamos viendo y que hemos podido acompañar y lograr lactancia exitosa en este tipo de pacientes. Que me parece genial y un mensaje muy esperanzador, porque si bien hay mamás que, a ver, ahora hay un boom como de frenillo lingual y entonces como que todas piensan que es frenillo lingual y no todos los problemas inconvenientes que se presenten en la lactancia son a causa del frenillo lingual ni de anquiloglosia, o sea, hay muchos más y lo más normal es que no pase nada, pero cuando pasa pues hay que investigar. Sí, qué bueno que lo mencionas, Nati, esto del frenillo sublingual alterado, porque yo he tenido pacientes en donde se ha cortado el frenillo y hemos seguido con dificultades de lactancia, y eso es porque nos hemos ido como directo al frenillo. No estoy diciendo que esté mal, los frenillos sublinguales alterados existen. Sí. Sin embargo, lo que digo es que no solamente nos podemos quedar ahí, porque en estos casos en donde cortamos frenillo y las mamás siguen con dolor o siguen con dificultad, muchas veces encontramos estos temas de lo que estamos hablando en el lactante y que han pasado un poco colados ahí, nadie los ha visto, y resulta que el niño tiene una tortícolis y su problema tal vez puede que haya sido también el frenillo, pero también la tortícolis. Entonces, si no tratamos eso, no vamos a lograr mejorar 100% esa lactancia.
Sí, me parece importante que lo menciones, lo aclares, que también hayas tenido casos y que, bueno, es lo que vemos, lo que estamos analizando y por eso me parece importante que muchas personas lo puedan conocer, para que también se abran un poco la mirada a observar otras cosas que pueden estar presentes en el proceso de la lactancia de una mamá y de un bebé. Bueno, Romina, entonces ya empezamos a preguntarte con respecto, por ejemplo, al parto, que me parece así como algo evidente, que en el parto pueden pasar muchas cosas y hay también ginecólogos, obstetras, que usan ciertas herramientas que yo sé que hay muchas mamás y muchos profesionales de salud que las conocen, como son los forceps, ventosa, espátula, que son usados y bien, bueno, acá también quiero hacer una anotación. Si bien el parto natural fisiológico es como lo más esperado por las mujeres, a veces se necesita el uso de estas herramientas. Esto yo considero que son un factor para que lo que estábamos hablando de la parte cervical o de la base del cráneo se vea afectado. Pero quiero que tú nos confirmes esto que yo me estoy imaginando y bueno, y que nos digas bajo tu experiencia si lo has visto y si realmente esto afecta la lactancia. O sea, puede ser un factor de riesgo. No todas las guaguitas que nacen por forceps, vacuum o espátula tienen dificultades de la lactancia. En literatura no hay nada que lo relacione uno con el otro. Sin embargo, sí veo hartas guaguitas que han nacido por forceps ya, o por vacuum con dificultades craneocervicales, como decíamos, del cráneo y del cuello. Y esto en el fondo se produce porque si bien estas herramientas se utilizan cuando el parto queda detenido en la etapa del expulsivo y tiene indicaciones claras para proteger tanto la vida de la madre o las complicaciones de la madre y del bebé, igual se pueden producir tracciones. Hay que pensar que el forceps, que son estas, como no es lo mismo que una espátula, pero tienen un ganchito, va a ir a agarrar la cabeza, puede traccionar y además puede rotar esa cabeza cuando no viene en una buena posición para poder salir. Entonces, todas estas maniobras mecánicas, como habíamos dicho, que si bien el recién nacido viene con sus reflejos y todo, es un paciente que igual no es súper fuerte. O sea, si yo tiro fuerte, tracciono muy fuerte, puedo elongar las fibras del cuello, puedo hacer que este cuello se tensione y puedo hacer que tenga compresiones nerviosas y dificultad en la lactancia. Si aplasto mucho la cabeza, obviamente uno lo hace suave, pero si aplasto y comprimo, puedo generar que esas suturas del cráneo, estas cartílago que tenemos, ¿no es cierto?, los huesitos se superpongan uno sobre otro. No sé si han visto nacer guaguitas con el cráneo superpuesto, que se palpan ahí como los conductos acá, algunas cuerdas, ¿no es cierto? Y esa superposición, también hay que entender que nuestro cerebro y nuestro cráneo están envueltos en las meninges, ya específicamente la dura madre, que es bien tensa y es bien sensible a estos cambios y a estas posturas. Y esa dura madre está desde el cráneo hasta el sacro. Entonces a veces nacen guaguitas en donde la cabeza ha estado más expuesta a esta fuerza y con estas deformidades, en donde esa dura madre se tensa. Y tenemos guaguitas que tienden como a la hiperextensión, a estar en estas posturas y les molesta, es como que te tiraran de la cabeza hasta el sacro y eso molesta. Entonces sí, tenemos alteraciones. Acuérdense que hablábamos de la base del cráneo, ¿no es cierto?, por donde salen todos estos nervios. Entonces imaginen un cráneo que está más aplastado, entonces esos nervios también se pueden comprimir. Entonces
si bien la evidencia no nos respalda, sí son cosas que vemos. Y yo veo guaguitas por forceps que tenemos dificultades en la lactancia. Y no solo por forceps, como decía anteriormente, a veces también en partos que han sido bastante largos, en donde la guaguita ha estado encajada mucho rato en el canal del parto, también se puede producir, porque cualquier alteración, como habíamos dicho, de la parte cráneo-cervical, nos puede producir alteraciones en la lactancia. Genial, o sea que este es un punto importante para las asesoras de lactancia y pues para las consejeras, para las personas que estudian la lactancia y que atienden mamás, bebés. Es importante investigar qué pasó exactamente en el parto, porque bien dices, si se ha tomado mucho tiempo, pues claro, esto también... Bueno, es que depende de cada caso. Es que no sabemos si el útero se expandió, si el útero estaba contraído, si el bebé estaba presionando mucho, si tenía... No sé, hay tantos casos. Pero esta historia ayuda a identificar si hay algún inconveniente de la lactancia y si está presente, podemos... ahí como unir el rompecabezas y tal vez saber qué es de la parte cervical y de los nervios que pasan ahí. Sí, yo creo que lo fundamental es lo que dijiste tú, es como un factor de riesgo, o sea, haber nacido por un parto instrumentalizado nos tiene que a las asesoras hacer pensar de que, tal vez no es solo el acople porque la mamá no logra hacerlo, sino que tal vez es porque ese lactante puede que tenga alguna tensión por ahí que esté impidiendo esta lactancia materna. Claro, sí, qué heavy el impacto que tiene el uso de estas herramientas. Ahora, acá no estamos criticando a los doctores que las usan, tampoco estamos diciendo que sean prohibidas. No sé hasta qué punto, porque no soy experta en ese punto, pero sí vemos las consecuencias de lo que puede pasar en la lactancia. Y tampoco quiero asustar a la mamá que o que el médico o que se enteró que usaron estos instrumentos, no la quiero asustar porque se puede recuperar la lactancia, no es que sea perdido, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, también para que no quede ese mensaje, los forceps, los vacuum y las espátulas pueden salvar a un bebé, sobre todo si tenemos un expulsivo que es detenido, que están bajando los latidos cardíacos. Hay que usar las herramientas, o sea, yo soy pediatra y eso Sí. hay que usarlo. O sea, yo creo que un bebé haya nacido en un parto instrumentalizado con este tipo de herramientas no es sinónimo de que vaya a tener alteraciones, sino que es un factor de riesgo de que podría tenerlas y hay que estar como más atento a buscar esos signos, pero no son sinónimos en el fondo. Exacto, ya, genial. Me alegra que estamos dejando bien la información bien concreta para no dar como suposiciones, porque yo, no sé, me da la sensación de que si hay muchas personas que escuchan esto, se van a ir en contra y no, o sea, no tampoco, porque bueno, por algo están ahí las herramientas. Sí, sobre todo porque se puede producir una asfixia neonatal. O sea, si yo no logro sacar a ese bebé de ese canal de parto en donde están bajando los latidos y está ahí a la mano, el forceps, el vacuum y las espátulas tienen indicaciones específicas. Y yo creo que donde está el problema es cuando uno las usa sin indicación y no deja que este parto evolucione de forma natural, con sus tiempos y todo. Yo creo que ahí no estamos bien, pero en el fondo cuando está indicado está bien, y si uno tuvo un parto por forceps con una buena indicación es lo que había que hacer. Sí, exacto. Genial. Me encanta la aclaración. Bueno, vamos a continuar y con el tema de, bueno, digamos que se usaron los instrumentos o el parto fue muy largo. El hecho es que hubo algo en la parte cervical, digámoslo así. Pero ¿qué problemas pueden existir a raíz de esto? Es decir,
¿Cuáles son como las consecuencias de haber hecho no sé cómo llamarlo, pero pues como esta interferencia en la parte cervical o en la base del cráneo? Hablaste de tortícolis, hablaste de la parte del cráneo, que eso se llama plagiocefalia, si mal no estoy. Pero ¿qué otra cosa? Cuéntanos. Pero en el fondo quieres saber cuáles son las consecuencias de esto de que estén comprimidos los nervios, o quieres saber en qué situaciones podemos ver comprimidos los nervios. Bueno, explícanos, ¿en qué situaciones podemos ver comprimidos los nervios? Eso creo que es mejor. Ya, como habíamos dicho, cualquier intervención o que nos vaya a afectar la base del cráneo o el cuello pudiese generar esta alteración. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos lo que tú mencionabas, las plagiocefalias. Que la plagiocefalia es una deformidad del cráneo, una asimetría de ese cráneo. Generalmente lo que uno ve es este aplanamiento posterior cuando lo buscamos, ¿ya? Pero además, si uno piensa que esta es la cabeza del niño, ¿ya? Y que está plana acá, por ejemplo, en esta zona está más plana, pero también vamos a tener que, como estamos desplazando los huesos, se desplazan también los otros huesos. Entonces vamos a tener asimetrías en la cara también, frontales más prominentes, por ejemplo, asimetrías en la boca, y eso va a generar que la base del cráneo esté chueca. Y al estar chueca, se pueden estar comprimiendo estos nervios que estamos conversando. Y además, no solo eso, cuando tenemos estos chuecos, también tenemos esta articulación que está aquí, que es la temporomandibular, que es súper importante para la apertura, el cierre y todos los movimientos de la mandíbula, también está chueca. Entonces, cuando hablamos del proceso de amamantamiento, es pura física, es pura biomecánica, es pura contracción muscular, movimiento, etc. Entonces, ustedes tienen la base chueca, que es el hueso chueco, la musculatura también está chueca, entonces todo el proceso en su biomecánica, en cómo funcionar bien, también va a estar alterado. Entonces en plagiocefalia tenemos alteraciones porque los nervios pueden estar comprimidos, pero también porque otras estructuras no están simétricas, y eso también es importante. Eso con respecto aquí arriba a la cabeza. Si uno baja un poquito más, y lo que estábamos hablando del cuello, de las tortícolis en el fondo, estos nervios, estos pares craneanos que participan en el proceso de alimentación, pasan por acá, justo por debajo de un músculo que tenemos acá, que es el esternocleidomastoideo. Y hay muchas guaguitas que tienen tensión en esta zona, o tortícolis francas, que son las guaguitas que uno ve que están inclinadas para un lado y miran hacia el otro y no se pueden mover. Ahí también tenemos una compresión mecánica de estos nervios y también podemos tener alteraciones. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. O sea, es la plagiocefalia, la tortícolis y bueno, no sé, me imagino que de pronto alguna restricción de movimiento. Exacto, tenemos muchas otras alteraciones. Cuando hablamos de tortícolis, generalmente estamos hablando de una cabeza más inclinada, pero eso puede ser debido tanto a la parte muscular, pero también como a la parte vertebral. Si tenemos vértebras que no están bien desarrolladas o son medias asimétricas, también podemos tener una inclinación, podemos tener otro tipo de síndrome. Y acá es más allá de solo la plagiocefalia y la tortícolis, sino que podemos tener una hipertonía, un tono más aumentado global del recién nacido, que eso también puede afectar la lactancia, porque va a afectar también ciertas estructuras, ¿no es cierto?, que son las que permiten la biomecánica del proceso. También los niños hipotónicos. Si tú tienes un niño hipotónico en donde no puedes tener bien... A ver, para lactar tenemos acá también un huesito que se llama el yoides, que está justo aquí en la mitad del cuello, ¿ya? En donde se inserta mucha musculatura, sobre todo la musculatura suprayoidea, que es la de arriba del huesito, que es súper importante esta contracción para que pueda generarse el vacío y pueda empezar a salir la leche. Entonces, cuando uno tiene guaguitas que son hipotónicas y que tenemos todo esto más inestable, también la biomecánica del proceso va a ser más inestable. Entonces, de nuevo, cualquier cosa que afecte cráneo, cuello, tono muscular del lactante completo puede afectar la lactancia.
Ya, genial. Oye, y por ejemplo, o sea, para identificar esto, bueno, la parte del cráneo claramente es muy visible. De pronto la tortícolis también porque pues el bebé, o sea, lo ves restringido, no puede mover. Pero esto lo evalúas tú, las otras cosas, lo que nos estabas hablando recién de esta parte, ¿la evalúas tú durante la toma? O sea, cuando el bebé está haciendo una toma y tú puedes observar si acá está restringido y eso. Uno evalúa como debiésemos hacer en lactancia materna, siempre debemos evaluar a la madre, al recién nacido y la toma. Y Claro. específicamente estas cosas se ven en el examen físico del lactante solito y uno puede ver en la toma alteraciones. Ve las compensaciones. En el fondo, cuando un bebé no puede sacar o extraer la leche como corresponde y él se tiene que alimentar igual, entonces Sí. empieza a compensar, empieza a hacer movimientos que no debería hacer para poder tomar leche. Y eso uno lo ve en la toma. Uno puede ver, por ejemplo, patrones de masticación, como que empiezan a morder el pecho porque no puede movilizar bien la lengua, no por un frenillo sublingual corto, sino que porque puede tener alguna alteración, que tenga ya el nervio hipogloso más o menos, entonces no lo logra hacer. ¿Ya? Y va a empezar a compensar. Lo mismo uno lo puede ver en la postura. Si hay inestabilidad, el niño se va a empezar a poner así y uno va a empezar a ver un niño así para tratar de estabilizar el proceso y poder sacar leche. Entonces, vamos a ver las compensaciones ahí cuando evaluamos la diada y vamos a ver las alteraciones cuando examinamos al lactante. Ya, ya, ok, sí, me queda clarísimo porque, a ver, si bien como asesora siempre tengo en mente que siempre hay que observar una toma, pero a veces como que me da la sensación de que las mamás es como, está bien, y pues a ver, es que tengo que observar muchas cosas, el Sí. cierre, la búsqueda, efectivamente lo que tú decías, que pueda tragar, o sea, para poder tragar, pues todos los seres humanos necesitamos hacer una leve inclinación. Si el bebé no tiene esta inclinación porque no la puede hacer por algo, pues hay que observarlo también. Entonces, yo creo que por eso se demora tanto una asesoría de lactancia, porque hay que observar Totalmente. mucho. Totalmente, y es lo que pasa en la consulta pediátrica, que a uno no le alcanza el tiempo como para poder hacer Exacto. absolutamente todo. Pero son bastantes cosas las que hay que observar. Solo quería Sí, decir algo, Nati, para que no quede ahí, las tortícolis o las tensiones del cuello no siempre son tan evidentes, ¿ya? ya. Efectivamente, podemos tener un niño que está inclinado, mira para el otro lado y esa tortícolis nadie la puede negar, ¿ah? Pero de repente tenemos tortícolis o tensiones que son más sutiles y estas son las que muchas veces se pasan, ¿ya? En donde el niño, si tú lo evalúas, no vas a encontrar rango completo o a lo mejor vas a intentar buscar el rango del giro del cuello, pero el lactante inmediatamente se va a devolver porque le molesta. Y a veces esas igual son tensiones que están afectando cuando uno está examinando a ese lactante. Ya, genial, genial. Y también mencionar que, bueno, si bien como asesoras podemos estar observando mucho y tal vez tener idea, no somos quienes vamos a diagnosticar porque no podemos hacerlo. Los únicos que pueden hacer esta evaluación serían los neonatólogos o pediatras. Los pediatras, en ese caso, creo que son como los que sabrían si hay que derivar a otro profesional, Sí, ¿cierto? sí, efectivamente. Pero hay cosas que sí se pueden observar desde la asesoría de la lactancia y tiene que ver con cómo se manifiestan estas alteraciones que estamos hablando. Porque, ¿qué podría observar una asesora? Por ejemplo, que no hay un buen selle, que es lo que estabas hablando. Y Sí, ese mal selle, sí, puede ser porque está mal acoplado, porque está muy afuera, por muchas razones. Pero podría ser porque el nervio facial no está funcionando tan bien. Entonces no tendríamos un buen selle por eso. Otras cosas que pueden observar es lo que te decía de las posturas. Si estoy muy arriba es porque estoy compensando. También eso pueden ver que ahí hay una alteración. Y así se pueden observar muchas otras cosas. Bebés que no quieren acoplarse, que lo intentan todo y no logramos acople, y uno dice, ok, no estará fallando
el trigémino, este nervio de la sensibilidad, como para que llegue mi información, para yo poder abrir la boca y acoplarme. Esas cosas como indirectas las puede observar la asesora y preguntarse a sí misma, ¿será porque al lactante le pasa algo? O lactante que tiene mucho reflejo nauseoso también, que tenemos acá y no lo logro acoplar porque y no lo logra, y no lo logra, y no lo logra. Y eso puede ser porque hay una alteración del glosofaringio. El glosofaringio es el que nos da el reflejo de arcada. No estoy diciendo que todas las guaguas que hacen náusea es porque tienen alterado el glosofaringio. Puede que haya una desproporción boca-pezón y muchas otras alteraciones, pero lo podemos observar. O pueden observar cuando ven el movimiento de la lengua, lenguas que no se mueven bien o que están lateralizadas por un lado, y esas cosas nos hablan de que algo a nivel del sistema nervioso está pasando. Y quiero pasar ese otro mensaje más como para los profesionales de la salud más que para las mamás, para no asustar, pero en el fondo, si es que hay un compromiso que nosotros se lo atribuimos a los nervios, es importante que tengamos todos los diagnósticos diferenciales. O sea, no podemos decir que esto es solo una tortícolis, hay que ir más allá para descartar cosas más graves también. Sí, gracias porque lo mencionas, porque efectivamente hay muchos profesionales que, no sirve la lactancia y es porque tal cosa del diagnóstico, ya listo, ya tienes tu diagnóstico, chao. Pero no, creo que hay que profundizar, no quedarnos solo en lo visible. Claro, no solo en lo que vemos y preguntarnos por qué está pasando, porque estamos hablando del sistema nervioso central y si bien hablamos de las compresiones mecánicas porque la cabeza está más chueca, porque el cuello está hacia el lado, entonces es una compresión mecánica, pero tenemos otras causas de compresiones mecánicas, creo que ese mensaje no se pierda, así como para los pediatras, etcétera, o médicos familiares del niño, que no es como, mira, no se le mueve bien la lengua, debe ser una tortícolis, sí, pero busque, que no se le pase otro diagnóstico. Ya, genial, gracias por la aclaración, buenísima la aclaración. Oye, una pregunta con respecto a la mamá que pueda observar esto que le está pasando a su bebé, se asusta porque de pronto, no sé, no se mueve y de pronto, ya no puedo dar de lactar, ya no puedo, no se agarra porque lo que tú decías, tenía náuseas o tenía estas ganas como de expulsar, no acepta el pezón de alguna manera y la mamá lo nota. No es motivo de asustarse. Ella puede seguir con la lactancia. Dale un mensaje pues como a estas mamás para que no se asusten y que saber que su lactancia puede evolucionar, puede progresar. Sí, yo creo que acá lo principal es como más que asustarse o preocuparse, ocuparse en el fondo. Exacto. Yo creo que acá hay que trabajar siempre como en equipo, bien multidisciplina en este tipo de trastorno. Creo que la asesora de lactancia es vital, el fonoaudiólogo también es vital, el kinesiólogo también es vital. Y efectivamente cuando trabajamos en equipo, un equipo que está formado en lactancia, podemos ir sacando adelante esa lactancia. Y un poco enlazando a lo que te decía, que depende un poco de las compensaciones también que hace la guaguita, porque muchas veces vamos a tener un bebé que tiene una tortícolis o que tiene una anquiloglosia o lo que sea, y vamos a tener dolor al amamantar o lesiones o mastitis subaguda, mucha grieta, y ahí tal vez lo que vale la pena primero es empezar con lactancia extraída, por ejemplo, para que esa mamá no sienta dolor, seguir con las extracciones mientras logramos tratar un poco este tema en el bebé, con sus kinesiologías, con su fonoaudiología, para que después pueda volver al pecho sin dolor. Entonces, no es que una mamá con un bebé con tortícolis o con anquiloglosia o con lo que tenga no pueda amamantar, sí puede amamantar igual. Lo que pasa es que hay que ver si esa compensación está generando un daño o no. Y buscar las estrategias ahí también con las asesoras de lactancia, posicionamientos, etcétera,
para que no sea doloroso y mientras se logra la rehabilitación para poder volver al pecho. Pero eso se puede hacer, uno puede volver al pecho. Hay millones de historias así que uno parte de tratamiento y después ya estamos bien y volvemos al pecho. Ya, genial. Sí, eso es un mensaje muy esperanzador, tanto para la mamá primeriza que se encuentra como con tantos inconvenientes y de repente dice, no, ya no me funcionó, pero a ver, te podemos ayudar. Hay maneras de llevarlo a cabo. Que no te quedes con esa, la mamá que no se quede como con esa sensación de, es que no pude y hasta ahí llegué y ya, no pasó nada más. No, como tú bien decías, ocupémonos. Vamos a ocuparnos, vamos a hacer todo lo necesario para poder sacar adelante esa lactancia. Es que creo yo que es tan importante estos procesos maternos, tanto la gestación como el parto, como la lactancia, como el puerperio, son tan importantes para nosotras como mujeres, nos deja tan marcado profundamente que, bueno, que le demos todas las opciones para que todo salga bien y no quedarnos con ese dolor de por vida, creo que es mejor. Sí, que son periodos sensibles, son periodos vulnerables, entonces las herramientas están. Sí. Es importante poder entregarlas y, bueno, cada vez capacitarse más desde el área de la salud también, porque muchas veces las asesoras detectan cosas porque han estudiado muy bien la lactancia y de repente llegan a un lugar y no se ven las mismas cosas. Entonces, yo creo que es súper importante estarnos actualizando constantemente respecto a la lactancia materna. Sí, 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 en eso estamos totalmente de acuerdo. Oye, Romina, y para las mamás que digamos que han tenido esto que hemos dicho de un parto instrumentalizado o un parto muy demorado, el neonatólogo claramente tendrá que hacer su evaluación es respectiva de todo lo que siempre hacen, pues la evaluación, pero la mamá, ¿qué puede observar en estos primeros días como para identificar si es posible que haya habido algún daño en estos tubitos que nos decías, en estos huequitos? De lo más afuera que ella puede ver es ver la simetría del bebé, ¿ya? Es importante, no todos somos 100% simétricos y más si ha nacido por un parto vaginal puede ser de que la simetría el primer día no la veamos, ¿ya? Y que se demore, no sé, una semana en estar más simétrica esa guaguita, esa cabeza, entonces ahí es un poco más difícil tal vez identificarlo, pero ya en lactantes más grandes es importante ver la simetría. ¿Cómo hace uno eso? Divide la guagua desde la nariz hasta el ombligo y ve más o menos si es que es simétrico o no. Si encontramos una simetría en la mandíbula, podemos pensar de que esta articulación, la temporomandibular, esté más rotada, ¿ya? Entonces ahí podríamos tener una alteración. Si es que vemos que la guaguita abre la boca simétrica, ¿ya? También puede que haya una tensión, por ejemplo, muscular en esta zona y por eso no puede abrir bien su boca o la abre poco. También podemos ver ahí que puedan haber ciertas tensiones al momento del acople y no abre nada la boca, raro. Si es que se está acoplando ese bebé en el pecho y ella ve que tiende al cierre mandibular, es decir, como que vamos súper bien con la boca grandota, vamos llegando, llegamos acá y ¡pum! Cierro, ¿ya? Eso también puede hablar de que hay cierta tensión ahí. La movilidad del cuello es súper importante. Si viene un recién nacido, tiene que poder mover para un lado y para el otro. Si bien tienen una mirada preferente hacia un lado, tiene que poder moverse libremente para los dos lados, ¿ya? Si es que no lo logra o siempre estoy mirando para allá, eso es un signo bastante claro de tortícolis al menos. Y también recordar que como somos cadenas de músculo, cadenas de fascia, que es como recordar a uno mismo cuando uno tiene un lumbago y anda sacándole el quite al lugar que a uno le duele, lo mismo, o sea, si un bebé tiene una tensión, incluso en el cuello cervical, pueden ver que la pelvis esté más inclinada hacia un lado que hacia otro porque va a tratar de compensar ese movimiento, entonces no vamos a tener una buena alineación. Yo creo que de eso sí nos podemos dar cuenta de solo observar a un bebé, en su simetría, en su alineación,
y en sus posturas. Lo otro que hablábamos, estas posturas como más de hiperextensión, cuando encontramos estas guaguitas así, también son signos de alarma. Que yo no pueda poner a mi guaguita boca abajo en prono porque se enoja, llora, es terrible, también puede hablar de que tenemos ciertas tensiones en nuestro cuerpo y por eso no lo toleran. Incluso estas guaguitas que toleran cero el huevito en las sillitas de auto, también, porque pueden ser guaguitas que tienden a hiperextenderse y el huevito lo que hace es que me comprime, me contiene. Entonces, todas esas señales yo creo que son importantes visualizarlas y preguntarlas en el control. Sí, me parece importante todas las claves que nos estás dando, porque si bien las mamás, cuando hablamos de lactancia, y menos si somos primerizas y no hemos tenido sino pues como la experiencia del bebé que acabamos de tener, como que pensamos que la lactancia es solamente que se acople al pecho y ya está. Pero, ¿y qué pasa? De glúten, hay transferencia, lo que tú decías, se mueve, hay tantas cosas que podemos observar que la mamá puede ir aprendiendo. Y no se asusten las mamás porque nuestro cerebro está en capacidad en esa etapa de ir aprendiendo muy rápidamente. Sí, totalmente, sí. Así que yo creo que sí vale la pena observar. No te quedes pegada al celular investigando por qué no te funciona la lactancia. No, observa a tu bebé. Creo que es una mejor herramienta, más útil, más cercana. Observa al bebé, a ver qué puede estar pasando. De pronto es el bebé, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea el único inconveniente, pero es una alternativa, una opción. Sí, es una de las causas. Y lo otro importante, Nati, que yo creo que es la educación prenatal para este tipo de situaciones en donde estamos con mamás primerizas que no tienen exposición a lactancias previas. La educación prenatal es vital, de qué es lo que espero, qué es lo que debo observar, cuándo tengo que consultar, como para evitar perder estas lactancias y poder ayudar en el camino. Sí, exacto, que me parece genial el consejo que das, porque sí, es muy, muy importante. Te quería preguntar, con respecto a esta evaluación que deben hacer los pediatras, por decirlo de alguna manera, ¿lo hacen tan pronto nace el bebé? O más bien, ¿qué tan pronto debería hacerse esta observación por parte del pediatra o del profesional de la salud que está, el neonatólogo también puede ser? ¿Qué tan rápido debería observar esto? Estas como... Sí, como lo que tú estás diciendo, para averiguar si existe algo en el sistema nervioso o en el músculo esquelético. ¿Qué tan pronto debería hacerlo? Cuando un bebé nace, se hace algo que se llama la atención inmediata, que es cuando después del apego de la primera hora con la mamá se examina a ese recién nacido. Ahí en ese examen físico ya se pueden detectar algunas alteraciones si es que estuviesen presentes. Tortícolis muy evidentes, como las que hablábamos, por ejemplo, falta de espacio, etcétera, inútero, que nacen, que llaman la posición del violinista, porque es esta posición, ¿ya? Entonces bebés que nacen en esa postura claramente tienen una tortícolis muscular congénita y eso se puede detectar a las horas de vida, por ejemplo. ¿Ya? Las asimetrías, como te digo, a veces son más difíciles de detectar porque como ha pasado por el canal del parto podemos tener ciertas asimetrías y eso en el fondo podríamos detectarlo más adelante con el paso de las semanas, cuando la cabeza ya vuelve más a su estado habitual y ahí podríamos ver más asimetrías. Los reflejos se buscan en esa tensión, el reflejo de búsqueda, la succión, etcétera. Puede ser que en un inicio tal vez estén más enlentecidos, por ejemplo, pero después tienen que hacerse más vigorosos, pueden nacer vigorosos, y si uno los encuentra enlentecidos es importante seguir ese recién nacido para ver si es algo transitorio o en verdad tiene unos reflejos más enlentecidos y ahí hay que ir a buscar la causa de por qué están así. Y también en esa evaluación se puede ver la coordinación de esta tríada y cómo succionan el dedo, si es que logramos buenos trenes de succión o no.
Y eso también se puede evaluar después en el puerperio, una vez que ya se hizo la atención inmediata, cuando ya lo vamos a poner, ¿no es cierto?, al pecho y uno va a observar qué es lo que pasa con esa toma. Uno podría detectar las alteraciones ahí si es que está atento a esa observación. Sobre todo, como te decía, en los niños que son prematuros más tardíos, que a veces los tratamos como niños de término, pero la verdad es que no son de término. Muchas veces tienen dificultades ahí, hacen poquitos trenes de succión, tú que eres asesora también, y de gluten súper poco, o no de gluten, y uno como que los mira, sí, están tomando súper bien, pero resulta que no está sacando nada de leche. Entonces, esas cosas se pueden detectar en el periodo, cuando estás en el puerperio. Y después... O sea, dices en el puerperio, en la clínica o en el hospital, esa partecita. Ya, Una ya. partecita, le llamamos puerperio. Sí, sí, sí. En esa partecita, sí. Y después más adelante igual uno puede detectar otras cosas que a lo mejor no eran tan evidentes en ese momento. A mí me ha pasado que de repente yo veo recién nacido a los 5 días, a los 7 días, digo, puede ser de que tenga un poco de tensión acá, no me queda tan claro, posiciónalo por un lado, posiciónalo por el otro y veamos en 2 semanas, en una semana, cómo está. Ah, no, sí, de verdad estaba tenso, no, porque a veces es difícil examinar a los recién nacidos más chiquititos, tienen un tono muscular que también puede estar más disminuido porque comieron recién, porque estaban con sueño, entonces como que es importante no solo la fotografía, sino que ir evaluando como su desarrollo más global en el tiempo. Yo creo que eso es importante, el control, porque lo que pasa también con el frenillo sublingual, cuando tú en Brasil, que se hace el screening de frenillo sublingual al momento cuando ellos nacen, también, o sea, es una boca chica, te puedes equivocar, y ahí está claro en los protocolos. Si tienes dudas, vuelve a hacerlo en un mes. Entonces, acá lo importante es, si bien se puede detectar de manera precoz, puede ser de que algunas cosas se nos pasen, y lo importante está en el seguimiento de ese paciente. Ya, genial. Importante esa información porque como mamás, yo creo que queremos la respuesta ya, 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 ya. Pero pues ustedes como profesionales de salud tienen que asegurar, estar completamente seguros de que lo que están observando realmente es lo que piensan que es, porque no pueden dar a priori como diagnósticos así como, sí, esto es y punto, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que observar el proceso, la evolución. Sí, exactamente. Y siempre uno deja una recomendación, no es que yo vea, uy, parece que está medio tenso, no hagamos nada. No, No, claro. igual trabaja con esa familia. Claro, 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 claro. Oye, y hablamos pues como de las afecciones que se pueden tener durante el parto y creo que ha quedado claro, pero también nos mencionaste de que puede ser después del parto. Me imagino que lo mencionas porque hay bebés que los dejan en la cuna por mucho tiempo y esto también hace que su cabecita se aplane. Bueno, estas rutinas de cada familia que de pronto lo ponen de un lado por mucho tiempo, lo dejan acostado por mucho tiempo. Esto también puede ocasionar inconvenientes, ¿cierto? Sí, efectivamente, la plagiocefalia, que es posicional. A ver, un bebé puede tener plagiocefalia porque tiene tortícolis. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo moverme para un lado, entonces siempre estoy al mismo lado y se me aplana la cabeza de ese lado y hago una plagiocefalia porque tengo tortícolis. Pero las plagiocefalias tienen que ver con la postura, entonces si un bebé no tiene tortícolis, pero siempre es puesto para el mismo lado, esa cabeza se puede aplanar. Y lo otro que muchas veces y cada vez más estamos usando más dispositivos como las mecedoras, estas como cunitas que vibran, entonces cada vez la bobita pasa más tiempo acostada. Y eso efectivamente por la presión puede hacer plagiocefalias posicionales, entonces es súper importante la prevención, lo que decíamos, toma a tu bebé por los 2 lados, ¿no es cierto? Dale información para los 2 lados, muéstrale tarjetas por este lado, luego por este, porque un bebé al final integra primero
los laterales de su cuerpo antes de ir a la línea media. Entonces tenemos que estimular por un lado, estimular por el otro, que mueva el cuello para un lado, que lo mueva para el otro. Y el tiempo de guatita también es muy bueno para el desarrollo. No tenemos la cabeza posicionada todo el día, empezamos con ese control más de cuello. Entonces se pueden hacer cosas, pero efectivamente el pasar mucho tiempo acostado, sobre todo mirando para el mismo lado, tiene riesgo de generar plagiocefalia. Ya, ok, interesante saberlo. Y también mucho tiempo en el huevito, por decirlo, en viajes de auto muy largos, ¿eso también puede ser contraproducente? Lo que pasa es que, bueno, primero no se recomiendan viajes muy largos en huevito en niños recién nacidos chiquititos por tema de vía aérea, posicionamiento y eso. Entonces, si vamos a hacer viajes largos, tenemos que ir parando. Eso como prevención. No está recomendado viajes muy largos en huevitos con guagua recién nacida. Y con respecto a la postura, es que cualquier posición que yo mantenga por mucho tiempo en la misma postura tiene riesgo porque tenemos cartílago, entonces eso se puede presionar. Ahora, el huevito es lo mismo que si estuviese en una mecedora o en esta aspiradora o incluso en la cama, siempre mirando para el mismo lado, eso va a tener un riesgo igual. Ya, genial, genial. Interesante tenerlo en cuenta. Hay muchas mamás que no saben, que no tienen en cuenta esto y se llegan a al primer control y el pediatra les pregunta, ¿ha tenido a su bebé mucho tiempo acostado? ¿Por qué? Porque tiene acá aplanada la cabeza. Sí, sí. Sí, en el fondo todo esto aumentó mucho con esta campaña que hubo hace mucho tiempo atrás del Back to Sleep, que era volver a dormir de espalda, y ahí las plagiocefalias empezaron a aumentar un montón. Entonces, sí, tenemos que dormir de espalda, sí, 100%, previene la muerte súbita, sí. Pero no significa que el niño tenga que estar de espalda todo el día, ¿ya? Apoyado en una mecedora, en el huevito, en la vibradora, en el coche. No, ese niño hay que tomarlo, hay que tenerlo en brazos, hay que ponerlo de guatita, tiene que tener información por todas las partes de su cuerpo. Sí, que me parece clave. Así que interesante la anotación, muy importante para tenerlo en cuenta. Oye, estas indicaciones y todo lo que estamos hablando, pues básicamente nos estamos enfocando en recién nacido y en este corto periodo de tiempo. Pero hay que, o sea, te hago esta pregunta, pero yo ya la sé, pero igual te hago la pregunta para que quede grabada. Hay que tener siempre presente esto de mantener al niño, digamos que no solo de un solo lado, sino del otro lado, estimularlo por un lado, ponerlo de guatita y todo esto. ¿Hasta qué edad hay que estar como mamás pendiente de hacer esto? ¿Lo preguntas por la plagiocefalia o en general, Nati? Lo pregunto pues por la plagiocefalia para evitar inconvenientes, también en su sistema nervioso, pero pues digo, me imagino que la recomendación que vas a dar es general. Mira, siempre, sí, en el fondo uno siempre debiese estar estimulando a su bebé por ambos lados, por arriba, tomarlo tiempo en prono, después cuando son más grandes, que se sienten, el gateo, etcétera. Todo eso va a favorecer la integración tanto del sistema más sensorial para prevenir también otras alteraciones que no son las que estamos conversando, pero en el fondo parte del desarrollo psicomotor de un niño es importante la integración de mi lado derecho y mi lado izquierdo, ¿no es cierto?, de mi centro, sobre todo porque los bebés no son diestros o no son zurdos, ¿eh? Si vemos eso es porque hay una alteración, entonces es importante ir siempre a la línea media y estarlos estimulando. Con respecto a las plagiocefalias, yo he diagnosticado plagiocefalias de niños grandes, que llegan por primera vez a los 6 meses, 7 meses, no solo con plagiocefalia, sino que con otras alteraciones craneales como braquicefalias, que es cuando tenemos más ancho acá y más plano, y ya después de los 6 meses los tratamientos empiezan a cambiar porque ya no es un cráneo tan maleable. No sé si han visto niños con casco.
que muchas veces cuando uno ya llegó un poquito más tarde a esa plagiocefalia. Entonces, yo te diría así como 100% súper importante cambiarlos de lado y todo, por lo menos hasta que el niño se siente. Ya, que es cuando ya va a empezar a mantener su cabeza y no va a estar apoyado, ¿no es cierto? Yo creo que, pero esto es lo que yo pienso, ¿ah? Yo creo que siempre hay que estarles estimulando por todos lados, pero yo tendría especial cuidado con los niños antes de que se sienten, porque si no, los tendemos a dejar más acostados y tenemos la posibilidad de que se nos deforme esa cabeza. Ya, genial. Sí, gracias por tu recomendación. Y también me imagino que, es que no me imagino, yo doy de recomendación como mamá y como todo lo que yo he aprendido, que el movimiento es esencial para todos los seres humanos y más para los bebés. El movimiento, si bien no lo van a hacer desde el primer día porque no tienen la capacidad de hacerlo, pero nosotros los podemos ayudar, nosotros les podemos movilizar, así que eso es fundamental. Y se preguntarán que esto qué tiene que ver con la lactancia. Pues es que la lactancia es un estímulo, los pueden poner sobre el torso, sobre el pecho, y ellos pueden estar moviéndose, arrastrándose un ratito. Ahora no quiero decir que los hagan sufrir hasta así como ¡ah! No, pero pueden hacer ese ejercicio. Creo que la lactancia estimula mucho estos movimientos y claro, estamos hablando de cosas que pueden impedir la lactancia, pero la lactancia puede ser una herramienta fundamental para evitar que sucedan estos problemas. Sí, la lactancia es puro movimiento al final, es movimiento. Así que efectivamente, y ya no solo como dices tú de bebés, sino que nosotros ya adultos también somos puro movimiento. Si no nos movemos, nos atrofiamos. Entonces, al final todo es eso. Así es, sí. Bueno, ya casi vamos a llegar al final del episodio, pero no me quiero ir sin antes preguntarte prevención de estos temas que ya los hemos mencionado cuando ya han salido del útero y que en los movimientos, todo esto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son embarazos múltiples y viene una alteración, una tortícolis que ya está desde el útero? ¿Cómo prevenimos esto o ya cuando se presenta, cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tratas? Sí, no hay mucho de prevención como in útero, no hay mucha evidencia de eso, pero sí, al parecer, el movimiento durante el embarazo ayuda mucho, ¿ya? El movimiento de la embarazada, al movimiento de ese bebé, porque en el fondo, si se piensa, está el útero, ¿no es cierto? Está nuestro diafragma, empieza a crecer el útero, el diafragma se sube. Entonces, mientras esa madre más se mueva, al parecer este bebé también va sintiendo ese movimiento y puede también moverse más libremente. Ahora, lamentablemente, si el problema es de espacio y uno no lo ve en una eco, no hay mucho que uno pueda hacer como para prevenirlo. Pero sí, una vez que ya nace, sí, cosas para tratarlo o dar mucho posicionamiento para evitar que siga progresando, pero en el fondo, si ya está instaurado, va a haber que tratarlo. Un poco lo que pasa con los pivots, si es que uno no lo vio en la ecografía, el pivot, esta malformación del pie, ¿no es cierto? En el útero también hay hartos factores de riesgo, pero dentro de ellos igual es un poco similar a lo que pasa con las tortícolis. De hecho, son factores de riesgo entre ellos. Si tengo un pivot, puedo tener una tortícolis. Si tengo una tortícolis, puedo tener un pivot, como por el espacio. Y ahí no hay algo que uno pueda hacer para prevenirlo. Hay que tratarlo en el momento que uno lo ve. Yo creo que el movimiento, una vez como volvemos a lo mismo, el movimiento es esencial también durante el embarazo. Claro. Si viene ya con la tortícolis que uno no supo y nació con tortícolis, hay que tratarlo. Y bueno, y en este caso que hay que hacer el tratamiento, bien sea cuando ya ustedes, los profesionales, lo observan y ya pues hay que hacer el tratamiento.
Yo menciono pues que el pediatra, el neonatólogo es el que puede como observar y listo, saber plantear el tratamiento o el proceso a seguir. Pero básicamente, ¿con qué profesionales te puedes apalancar o con quiénes son como los más idóneos para ayudar a esto? Depende mucho de la evaluación que uno encuentre y del grado como de restricción de movilidad, del grado de tortícolio o plagiocefalia que uno pueda ver. Cuando son cosas leves, uno podría dar técnicas de posicionamiento y ir viendo cómo avanza. Acá el control es fundamental para que las cosas no se escapen de las manos. Pero cuando uno ya ve que está establecida la alteración, acá es fundamental el trabajo del kinesiólogo, que es el que va finalmente a hacer los estiramientos y va a aportar desde su expertise. Si es que hay dificultades en la lactancia, el fonoaudiólogo también es importante porque a veces esas mismas tensiones que pueden haber en el cuerpo se pueden trasladar hacia la boca y hay que hacer ciertas maniobras para poder también ayudarlo desde la parte más de la boca misma. Y dependiendo de lo que uno esté sospechando o no, el neurólogo también, ¿ya? Porque en el fondo podemos tener, no sé, un bebé que solo mueve su lado izquierdo del cuerpo y eso nos está hablando de alteraciones del sistema nervioso central, entonces también pudiese ser la derivación hacia el neurólogo. Dependiendo del tipo de alteración también que uno encuentre, el terapeuta ocupacional también pudiese ayudar en este grupo y la asesora de lactancia, si es que hay dificultades en lactancia materna para los posicionamientos y poder ayudar a esa madre a tener una mejor lactancia. Pero yo creo que ese es como el primer equipo. También pudiese ser necesaria la ayuda del fisiatra en plagiocefalias más severas, ¿no es cierto? Que vaya evaluando cómo se mueve este bebé, la necesidad o no del uso de casco en bebés más grandes con plagiocefalias. Yo creo que ese es como el equipo, el pediatra que detecta, el kinesiólogo, fonoaudiólogo, que son los terapeutas básicamente, el neurólogo si es que estamos sospechando que hay alguna alteración más neurológica, no estas alteraciones más de posiciones o alteraciones transitorias del tono muscular, sino que estamos sospechando de que hay una causa neurológica de base. El fisiatra, si es que las plagiocefalias, braquicefalias en niños más grandes o muy severas, también debe ser parte del equipo, y la asesora de lactancia. Ya, genial, genial. Me encanta el equipo multidisciplinario que estamos armando. Pero en serio sería fantástico poder contar con tantos profesionales para abordar la salud de este bebé. La última pregunta que quiero hacerte al respecto de eso es si hay una alteración en la parte de cervicales. Esto no va a quedar así de por vida, ¿cierto? Esto, digamos que con la terapia y eso se corrige. Es que depende de la causa de base que tengamos, ¿ya? Porque si es una tortícolis muscular, porque el músculo está tenso, probablemente con terapia kinésica va a andar. Pero si tenemos una malformación vertebral, eso con terapia kinésica no va a andar. O si tenemos un síndrome genético asociado, que existen síndromes genéticos asociados a tortícolis, también hay que empezar a hacer otras cosas. Entonces va a depender de la causa, ¿ya? Cuando hablamos de tortícolis estamos hablando nomás que el niño no puede mover su cabeza, pero no estamos hablando de la causa de la tortícolis, salvo cuando decimos que es muscular congénita o que es muscular adquirida, estamos hablando del músculo. Y esa terapia muscular sí va a andar, o sea, no es que vaya a quedar así con toda la vida, pero depende de la causa. Afortunadamente, las causas o lo que más vemos en globo son estas alteraciones que son transitorias y que uno las va a trabajar y el bebé va a andar bien, ¿ya? Pero existen otras causas también. Ya, genial. Me parece importante destacarlo porque como que decimos una tortícolis, ¿quién no ha tenido una tortícolis? Yo he tenido y sabemos que es muscular y de repente ya nos arreglamos y ya. Pero lo que dices es importante. Hay tortícolis infecciosas.
por infecciones, etcétera. No son del grupo etario tanto de las guaguitas, sino que de niños más grandes, ¿no es cierto? Ya más grandes, no de guaguitas, pero en el fondo el decir tortícolis simplemente estamos diciendo que estamos así, que no podemos movernos, pero en el fondo lo importante siempre son las causas. Pero para la tranquilidad y para no pasarse más rollo de los necesarios, generalmente cuando tenemos alteraciones en la lactancia y tenemos una tortícolis asociada, generalmente son cosas más benignas, que uno va a tratar y va a salir la bobita y va a mejorar la lactancia. Cuando nos empezamos a preocupar, cuando el tratamiento no avanza o cuando se empiezan a asociar otros síntomas que pueden ser de alarma, que nos estén hablando de otras causas más reales del sistema nervioso central y que ahí hay que ponerle ojo. Entonces, de nuevo, el mensaje no es como preocuparse, sino que ocuparse. Y en el fondo el seguimiento, sí, yo creo que eso es vital, el seguimiento, a ver si se agregan otros síntomas u otras cosas que nos hagan sospechar enfermedades que sean más relevantes. Pero de nuevo, la mayoría son cosas benignas, transitorias y que con una buena terapia kinésica salen adelante. Genial, genial. Bueno, nos enfocamos en tortícolis en la última partecita, pero también cabe mencionar que puede ser las asimetrías que decías, que esto también está dentro de lo benigno que se puede esperar allá. Genial, perfecto. Sí. Bueno, Romina, pues creo que te he ocupado mucho tiempo, he sacado mucha información. No, quiero agradecerte de todo corazón por haber aceptado la invitación, por haber grabado conmigo este episodio. No sé si quieras dejar algún mensaje adicional de todo lo que ya hemos dicho, pero no sé si quieras mencionar algo. No, darte las gracias a ti, Nati, igual por la invitación. A mí este tema de la lactancia me encanta. Y sobre todo esto de las alteraciones musculoesqueléticas también me gusta mucho porque uno de repente recibe a las mamás que han pasado por todo, así, he hecho de todo y en verdad esto no resulta y ya vamos como al último y uno examina la guaguita y el problema no es la mamá, es la guaguita. Entonces, como mensaje sobre todo a los profesionales de la salud, que si ya hemos hecho todo, hemos visto el acople, hemos visto todo, que vean a la guaguita, o sea, que vean el movimiento, lo que hemos hablado, que lo observen, cómo se mueve, porque muchas veces la alteración está dada más desde la biomecánica y desde el movimiento que está haciendo ese bebé. Entonces yo creo que eso es como fundamental. Y a las mamás, que si observan algo y que les hace sentido a ellas, que busquen ayuda con profesionales que se dediquen a lactancia, porque muchas veces cuando no hay formación de base en lactancia materna, puede pasar muchas veces como que es normal o es parte de la edad, se le va a pasar, entonces es importante que acudamos a los profesionales que tienen formación en lactancia materna. Sí, me parece fundamental ese consejo y te lo agradezco que lo menciones porque por mí lo dejaba así como en rojo siempre puesto, que busquemos profesionales que estén capacitados y que sepan de lactancia materna, porque la lactancia puede estar fallando por cosas como las que hemos hablado y no nos damos cuenta. Y los profesionales que no saben sencillamente piensan que es muy normal y lo dejan pasar. Así que si estamos todos involucrados podemos ayudarle a esa mamá a que salga con la lactancia adelante. Exacto. Romy, nuevamente muchísimas gracias, te agradezco enormemente. Eres así como un faro en lo que nos has compartido y espero que nos des mucha luz a muchas mamás que puedan escucharnos en este episodio. Te lo agradezco enormemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Nati. A la audiencia, muchas gracias por estar acá. Espero que les haya interesado muchísimo este tema. Por favor, déjalo en los comentarios y cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.